Bueno, y en esta segunda parte de la clase de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Sonia Ariza. Ella es abogada del Ministerio de Salud de la Nación, del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos que coordina Valeria Isla, que siempre contribuye y colabora con nuestra materia y con nuestro curso de Derechos Sexuales y Reproductivos. Así que, bueno, Sonia, te damos la bienvenida y por supuesto estamos ansiosas no solamente de ver los conceptos teóricos del trabajo que hace el programa de salud sexual y reproductiva, sino también, bueno, en lo genérico, qué está pasando con la distribución de los anticonceptivos, qué está pasando con lo que antes era ILE y ahora IBE, y sobre todo saber, digamos, cómo la federalidad de nuestras 24 jurisdicciones, cómo avanzan, con qué dificultades se encontraron desde la implementación de la ley, las perspectivas y un poco también el futuro, ¿no? Escuchamos algún ruido de fondo, no sé si es ahí o si alguna otra persona tiene el micrófono abierto. Bueno, Sonia, muy bienvenida y te escuchamos el auditorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación desde el programa de salud sexual y reproductiva y en particular Valeria siempre recuerda este espacio con mucho cariño porque es una oportunidad de poder compartir un poco no solamente los estándares legales que se están trabajando para una facultad de Derecho, sino también el trabajo que viene realizando la dirección para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Hoy habíamos pensado trabajar en particular lo que tiene que ver, así como lo mencionabas María José hace un momento, con el acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal del embarazo, ya que es uno de los avances recientes más importantes que hemos tenido en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la idea de la conversación de hoy es trabajar un poco los estándares legales que nos trae este avance de la ley 27.610 y enmarcar el trabajo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en materia de interrupción del embarazo, y esto vamos a ver que se vincula también con el acceso a la anticoncepción y con el acceso a otros servicios de salud sexual y reproductiva. La idea es, yo quisiera hacer esta presentación en unos 45 minutos y dejar un tiempito de unos 20 minutos o un poco más para que podamos conversar sobre los aspectos que a ustedes les parezca relevante y las preguntas que tengan en relación con la presentación o con cualquier otro tema. A mí me gustaría empezar hablando un poco del contexto global de la interrupción del embarazo, porque en Argentina hasta hace relativamente poco tiempo el aborto se trató como un delito, ¿no? Estábamos mirando lo que hoy sabemos que es una práctica de salud reproductiva como un delito. Y entonces este enfoque en las políticas criminales en materia de aborto lo que nos hacía era quedar muy atrás de una tendencia global que ya tiene varias décadas, más o menos desde la década del 60, que ha empezado a reconocer el aborto en el marco de los derechos humanos, de los derechos reproductivos en particular, como un derecho humano. Y entonces, en función de este reconocimiento, ha abandonado la criminalización del aborto y se ha volcado hacia las políticas sanitarias para el abordaje de la interrupción del embarazo. Si ustedes ven ahí rápidamente, este es un mapa muy famoso que podemos encontrar en la web que representa las leyes de interrupción del embarazo en el mundo. El color azul nos muestra aquellas regulaciones que abandonaron la criminalización y abrazan las políticas sanitarias en un sistema de plazos, en un sistema mixto de regulación del aborto. Ya vamos a ver qué significa esto, pero si lo pueden observar, el norte global más o menos de manera uniforme representa este color. Y si nos vamos hacia el sur global, vamos a ver una diversidad de colores que nos muestran distintos grados de regulación del aborto en función de las políticas criminales, ¿no? Se mantiene de alguna manera la criminalización de esta práctica sanitaria.
Hoy en día, además de reconocer que es un derecho humano, también reconocemos que la interrupción del embarazo es una práctica esencial y urgente. En el marco de esta pandemia que estamos atravesando todavía a nivel global, la Organización Mundial de la Salud recordó los estándares de garantía de este derecho, diciendo que se trata de una práctica esencial. Esto quiere decir que no puede ser suspendida ni siquiera en el marco de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, y urgente. Urgente porque es altamente sensible al tiempo. No es lo mismo realizar una interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación que más adelante en este proceso. Por lo tanto, el acceso a la práctica se convierte en una asistencia urgente. Teniendo en cuenta entonces que el mundo en general se eh, dirige hacia las políticas sanitarias, me parece importante que viéramos un poco los momentos de institucionalización del aborto a nivel nacional. Este cambio que dimos el 30 de diciembre de 2020 no surgió de la nada, ¿no? Aparece de una larga historia de reivindicación de este derecho al aborto que viene empujado fuertemente por el movimiento de mujeres, pero que tiene una historia de más de un siglo, ¿no? Inicia en 1921 con el Código Penal que establece los permisos clásicos que conocemos y que hoy todavía están vigentes en relación con la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violencia sexual. Desde 1921 hasta 2007 más o menos, el Estado en su mayoría y en todos los niveles aparece ausente de las políticas de acceso a estos permisos, ¿no? No hay una implementación efectiva, las personas no conocen la existencia de este derecho y los servicios, los sistemas de salud no están preparados para la provisión del servicio. Por lo tanto, hay un bache 90 años más o menos en el que no se presenta una implementación del derecho y entonces en la conciencia de las personas aparece la idea de que el aborto está completamente prohibido a nivel nacional. En 2007, a raíz de algunos casos que se judicializan y algunos reclamos específicos de personas gestantes que requieren una interrupción del embarazo y que son acompañadas por el movimiento de mujeres, como seguramente ustedes lo hablaron con Julieta hace muy poco, aparece entonces un movimiento en el Estado Nacional y por primera vez se desarrolla una guía técnica para la atención de lo que en ese momento se llamaron los abortos no punibles, ¿no? Que eran estos que estaban permitidos en el artículo 86 del Código Penal en ese momento. Esta es una decisión política muy importante que no solamente sirve para dar estándares clínicos, estándares de atención y recordar los estándares legales vigentes, sino que además representa un giro procedimental, un giro en el cual la política pública entiende que mientras el Estado Nacional no dé herramientas para que el acceso sea una garantía efectiva, el derecho a la interrupción del embarazo no va a poder ser una realidad. Entonces, con esta guía técnica, el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, da una primera muestra de voluntad política de implementar este derecho. Sin embargo, la aplicación de esta guía técnica a nivel nacional tiene una variación muy amplia, no todas las provincias adhieren a esta guía técnica o la implementan, algunas que tienen casos muy graves, como la provincia de Santa Fe, por ejemplo, desarrolla una guía propia. Algunas toman la guía nacional, pero hay una variación muy importante y muchas provincias todavía continúan sin implementarla. Por eso, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite el fallo FAL, que hoy es un fallo muy famoso, en el cual una adolescente de la provincia de Chubut había solicitado una medida autosatisfactiva para poder acceder a una interrupción del embarazo por causal violación. Y allí la Corte, a pesar de que ya estaba realizada la práctica, la Corte toma el caso y recuerda que la interrupción del embarazo en los casos establecidos en la ley es legal, es constitucional y es convencional, y además establece algunas pautas específicas para garantizar el acceso. Recuerda que todos los estados, que el Estado en todos los niveles tiene la obligación de garantizar la práctica, por lo tanto tiene que emitir normas procesales que permitan la aplicación con unos estándares constitucionales que ya para ese momento se basan en todo el desarrollo que ha tenido a nivel de derechos humanos la interrupción del embarazo como derecho humano. Y entonces ahí la Corte dice, por ejemplo, que no se requiere la autorización judicial ni la denuncia para el acceso. La Corte reconoce que la objeción de conciencia puede ser una barrera para el acceso a las prácticas de aborto seguro y por lo tanto requiere la regulación de este derecho.
La Corte reconoce, por ejemplo, que las intervenciones de autoridades, ya sea judiciales o de otro tipo, pueden interferir con el acceso y que los estados tienen la obligación de desarrollar pautas procesales, pautas de atención para garantizar el acceso. A partir de esto empieza entonces, a partir de este fallo, empieza un reconocimiento creciente de los estados provinciales de la obligación que tienen de garantizar la interrupción del embarazo, y entonces hay una serie de protocolos provinciales. En 2015, el Poder Ejecutivo Nacional actualiza la guía técnica que ya existía en 2010. Ahí me falta una actualización más que está en 2010 de la guía técnica. Y en 2015 aparece por primera vez entonces un protocolo. Hay una diferencia en términos regulatorios entre una guía técnica y un protocolo. Vamos, el nivel de vinculancia que tienen es distinto. Entonces, aquí aparece por primera vez un protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Fíjense que aquí entonces cambiamos ya la terminología también. Aparece la interrupción legal del embarazo, reconociendo que es una práctica que es un derecho, que es una práctica legal, y el protocolo como una norma vinculante de garantía del acceso a las prácticas. Si se dan cuenta, entonces tenemos un periodo de 1921 hasta 2007 muy amplio en el que hubo un silencio casi absoluto del gobierno nacional, y a partir de 2007 cada vez tenemos un proceso de institucionalización de este derecho mucho más robusto, en donde van apareciendo normas más, digamos, que tienen una obligatoriedad mayor, y además de eso aparecen distintos desarrollos también adicionales que vienen a darle fuerza a esta norma. En 2018 aparece por primera vez un debate social muy importante, y un debate también legislativo. Se presenta por primera vez un debate en las dos cámaras del Congreso acerca de un proyecto de ley para la ampliación del derecho al aborto. Este es un proyecto impulsado entre muchos otros actores por el movimiento de mujeres y feministas, la campaña por el derecho al aborto, lo que seguramente hablaron extensamente con Julieta hace un momento. Impulsa este debate en donde más de 700 personas, entre personas expertas nacionales e internacionales y ciudadanos que quieren expresar su opinión sobre el tema, participan. Y se debate ampliamente la necesidad de ampliar el modelo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque como ya lo había reconocido en 2012 la Corte Suprema de Justicia, la implementación de la norma, por más de que ahora existían guías técnicas, por más de que ahora el derecho era reconocido con mayor énfasis por los gobiernos provinciales, todavía no era una realidad en la Argentina. El modelo de causales solo no estaba resultando de aplicación adecuada, y entonces era necesario avanzar hacia otro modelo de regulación. En 2018, desafortunadamente, no se aprueba esta ley. La Cámara de Senadores rechaza la propuesta, el proyecto de ley. Sin embargo, el gobierno nacional actualiza el protocolo, le da por primera vez una entidad de resolución administrativa al protocolo, con lo cual tiene otro grado más de obligatoriedad, y vuelve a impulsar el debate acerca de la regulación, la ampliación del derecho al aborto, que finalmente se obtiene el 30 de diciembre de 2020 con la aprobación de la ley 27.610. Esta es una ley que, como vamos a ver en un momento, amplía el derecho a la interrupción del embarazo. Y el marco legal entonces de este derecho se completa este año, en 2021, con la emisión del decreto 516, que es la reglamentación de la ley de acceso a la interrupción del embarazo, y la resolución 1535, que es el protocolo de atención para la interrupción. Esto nos deja entonces con un marco normativo vigente robusto, armonizado, consistente con la Constitución Nacional y el marco de derechos humanos, con el resto de normas nacionales y provinciales relacionadas con la atención de la salud, con el acceso a derechos reproductivos, y también con los mejores estándares clínicos disponibles en el momento. ¿Y esto por qué? Porque la ley 27.610 vincula el acceso a la interrupción del embarazo con los estándares de calidad
Y los estándares de calidad están dados a partir de evidencia global o regional que se produce relacionada con las mejores prácticas clínicas y de atención para el acceso a la interrupción del embarazo. Entonces hoy este marco que ustedes ven en pantalla es un marco robusto que nos da todas las herramientas necesarias para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo. ¿Cuál es el alcance de la ley y por qué es importante? Bueno, decíamos que uno de los problemas que identificó desde 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación era la variación territorial que existía en la Argentina respecto a la protección del derecho a la interrupción del embarazo. Las provincias no tenían una aplicación uniforme. Y entonces, lo que viene a hacer esta ley al establecer que se trata de una ley de orden público es garantizar que la aplicación es obligatoria en todo el territorio de la República Argentina y que todos los gobiernos de todos los niveles tienen la obligación de desarrollar las obligaciones que están establecidas en la norma para garantizar el derecho. Por tanto, no requiere adhesiones provinciales. Aunque ya la tenemos, la reglamentación no es necesaria, es una ley de aplicación inmediata y debe ser cumplida por todos los subsistemas de salud de la Argentina. En esto la ley es muy clara diciendo que no importa la figura o la naturaleza jurídica del efector sanitario, tiene que cumplir con las obligaciones que establece la ley 27.610. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Bueno, en primer lugar, él establece el cambio de régimen en la regulación de la interrupción del embarazo. Acá tenemos entonces la diferencia entre IVE e ILE, ¿no? Decíamos hace un momento que la interrupción legal del embarazo, la ILE, ya existía desde 1921 y esta ley la mantiene exactamente igual. Se permite la interrupción en cualquier momento de la gestación cuando el embarazo sea producto de violencia sexual o cuando esté en riesgo la salud o la vida de la gestante. Allí la interpretación de cada una de estas causales es exactamente la misma que veníamos teniendo hasta el momento y que recuerda el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012. Pero la ley establece un nuevo derecho, que esta es la gran conquista que hemos tenido en el avance de la protección de los derechos reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es lo que marca que nuestro modelo actual de regulación sea un sistema mixto. Tiene por un lado causales, que son las que acabamos de ver, y por otro lado plazos. Establece un plazo de 14 semanas inclusive dentro del proceso gestacional para que las personas gestantes puedan decidir si quieren continuar o interrumpir sus embarazos. Este derecho entonces es un derecho nuevo que supone que el Estado no consulta, no va a escrutar los motivos por los cuales una persona decide interrumpir su embarazo antes de la semana 14 inclusive, sino que le va a proveer el acceso a esta práctica siempre que así lo decida. Por lo tanto, únicamente con el consentimiento informado y la constatación de la edad gestacional que se encuentre dentro de este plazo, es suficiente para acceder a una interrupción del embarazo. ¿Qué establece la ley sobre la cobertura de las prestaciones? Y esto es importante. La interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo ingresan al Programa Nacional de Calidad de la Atención y al Programa Médico Obligatorio. Esto quiere decir que todos los sujetos obligados y a partir de la lectura sistemática de la norma, de las regulaciones en materia de PMO y de cobertura y de obligaciones y la jurisprudencia en la materia, podemos decir que los tres subsectores del sistema de salud y todos los efectores que tengan una cobertura integral de salud deben cubrir de manera total el 100% de los gastos relacionados con la interrupción del embarazo. Y esto incluye también las prestaciones diagnósticas, los medicamentos y las terapias de apoyo que se requieran para completar el proceso de atención de una interrupción del embarazo en cualquiera de las dos modalidades, IVE o ILE. ¿Cuál es el plazo para acceder a la práctica? Y esto es importante porque también la ley, esta es una ley que se llama de acceso a la interrupción del embarazo. No es menor que no se trate de la regulación del derecho únicamente, sino que la trata y enfoca claramente en la atención y en el acceso a la interrupción en el sistema de salud, en cualquiera de los tres subsistemas. Y por eso establece pautas muy específicas respecto de la atención. Una de ellas es el plazo. La ley dice que hay un plazo máximo de 10 días corridos desde el requerimiento de la práctica hasta su realización efectiva.
para que cualquier efector de salud garantice la interrupción. Por fuera de este plazo se estaría entonces en incumplimiento de las normas. Pero asimismo también la norma brinda unos principios rectores y unos principios rectores para la atención de la interrupción del embarazo. Estos principios, si ustedes se dan cuenta, están dirigidos específicamente y le hablan a los subsistemas de salud. Les dicen, en la interrupción del embarazo se debe garantizar el trato digno a todas las personas y esto tiene que ver con el respeto de sus convicciones personales, morales y la garantía de sus derechos. Recuerda la necesidad de garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información, la reserva de todos los datos relacionados con la atención y también la conservación del secreto médico. Y esto es muy importante porque la ley se hace cargo de que mucho tiempo las personas que accedieron a una interrupción del embarazo fueron denunciadas por el sistema de salud. La información relacionada con la práctica tomó estado público y esto hoy todavía lo seguimos viviendo, en donde toman estado público y a veces las comunidades, por el estigma que todavía opera sobre el aborto, las comunidades estigmatizan y generan incluso sanciones sociales a quienes acceden a la práctica. Entonces es muy importante mantener la privacidad y la confidencialidad y trabajar sobre todo en el desmonte del estigma y de las sanciones sociales que están relacionadas con el aborto, con la provisión de la práctica y también con el acceso a estas prácticas. Y esto se relaciona claramente con el trato digno y con el respeto a la autonomía de la voluntad, que es otro de los principios rectores de la ley. El acceso a la información, y esto es muy importante, es un principio transversal que está en toda la ley. El acceso a la información y la transparencia activa como garantías necesarias e indispensables para que se puedan ejercer los derechos sexuales y reproductivos en general y en particular el derecho a la interrupción del embarazo. Y como les decía hace un momento, la ley se asienta en la calidad de la atención. Y esto nos habla de los estándares que tiene que cumplir cada uno de los servicios que proveen estas prácticas para garantizar los derechos de las personas que solicitan la interrupción del embarazo. Nos habla de accesibilidad, de aceptabilidad de los servicios, de competencia de los profesionales y por eso la ley vincula la capacitación. Ahora lo vamos a ver como uno de los pilares. El rango de opciones disponibles, y esto tiene que ver con la garantía de insumos, de procedimientos necesarios para realizar la práctica en las mejores condiciones clínicas y técnicas disponibles y la información científica actualizada, disponible y accesible para todas las personas. A su vez, la ley se asienta en 3 principios transversales fundamentales: la buena fe en la atención profesionales de salud de todo el personal sanitario, la no obstaculización del acceso a la práctica. Las acciones que se desarrollan en el marco de la atención de la interrupción deben garantizar que la práctica se realice de forma oportuna, sin cargas excesivas y en el marco del respeto de los principios que mencionamos. Y a su vez la no judicialización. La no judicialización implica que en ningún caso de solicitud o acceso a la interrupción del embarazo debe judicializarse el acceso en ninguna de sus etapas. Ni la solicitud requiere autorización, ni debería intervenir la justicia para impedir o retrasar una práctica. Y tampoco deben judicializarse los casos específicos, como por ejemplo el acceso de personas con discapacidad, de niñas y adolescentes, no requieren judicialización en ningún caso. Así pues, la ley se asienta entonces en 4 pilares fundamentales. Podemos pensar en más, pero por lo menos 4 pilares fundamentales. El primero es la capacitación de los equipos de atención y de todo el personal sanitario, que debe ser permanente e integral y debe también complementarse con espacios de reflexión y coordinación de acciones para la garantía de rutas de atención eficaces en los distintos efectores. La conformación de equipos de atención que sean interdisciplinarios, que tengan rutas de atención claras, que cuenten con insumos necesarios y con el respaldo institucional adecuado para poder garantizar la práctica y que se desarrollen en todos los servicios públicos de salud por lo menos. Sabemos que también están obligados los servicios de salud de los subsistemas de la seguridad social y privados, pero vamos a ver que hay algunas formas en las que pueden generar circuitos de atención diversos, pero los efectores públicos de salud deben tener equipos in situ
en cada uno de los servicios para realizar la práctica. El otro pilar es la calidad de la atención, que se refiere a los aspectos técnicos de servicio, a los aspectos interpersonales o de trato hacia las usuarias y entre los equipos, y ello para garantizar el acceso oportuno, eficaz, seguro, equitativo a lo largo de todo el país y entre las distintas usuarias, y centrado en la persona, centrado en el respeto y la garantía de los derechos de las usuarias. Y por último, el acceso a la información. Y aquí, como lo ha reconocido ya desde hace varios años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la entrega de información de forma dinámica en todo el proceso de atención, incluso sin una solicitud explícita de la persona sobre la IVE o ILE, es fundamental para garantizar y habilitar el acceso a la interrupción del embarazo o cualquier práctica de atención de salud reproductiva. Acá entonces se hacen presentes, o estos pilares se concretan en toda la atención, pero en algunos momentos en particular. Por ejemplo, en la consejería, en la toma del consentimiento informado, en la atención integral, que debe ser interdisciplinaria e interinstitucional también cuando el caso lo requiera. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en situaciones relacionadas con emergencias sociales, con violencia de género, con distintas situaciones en donde una atención interinstitucional puede completar esta atención integral de la cual nos habla la norma. Tenemos después, quisiera hablar rápidamente, y aquí sí voy a pasar a toda velocidad, pero ustedes me irán preguntando en el momento que vamos a tener para eso, sobre las reglas específicas acerca de la interrupción del embarazo, ¿no? Primero, la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es, como decíamos, el derecho de cualquier persona a solicitar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive de gestación, únicamente requiriendo el consentimiento informado. No hace falta explicitar los motivos, aunque por supuesto, si los motivos se explicitan, los equipos de interdisciplinarios de atención, los equipos de provisión de servicios pueden y deben tomar las medidas necesarias para abordar estas situaciones que son adyacentes a la práctica, es decir, no la pueden dilatar y tampoco son requisito, pero si están presentes tienen que ser abordadas en el marco de la atención integral. Para ello, la norma nos dice que se debe constatar para el acceso la edad gestacional para asegurar que está dentro de la semana 14 inclusive del proceso gestacional, y para ello se deben usar los medios más expeditos disponibles, y esto será, por ejemplo, la fecha de la última menstruación o una ecografía según disponibilidad, pero no de requerimiento ninguna de estas técnicas en particular. En relación con la ILE, en el caso de la causal violencia sexual, esta se permite cuando una persona cuando el embarazo proviene de violencia sexual, allí se puede acceder a la interrupción del embarazo sin depender de la edad gestacional, únicamente con el requerimiento y la declaración jurada. En los casos de las niñas menores de 13 años, la declaración jurada no es necesaria porque se considera que siempre un embarazo en estas edades es producto de violencia sexual. La declaración jurada debe entenderse como un documento sencillo que no tiene formalidades, en donde la persona asegura que el embarazo que cursa es producto de violencia sexual. Allí no se requiere que la declaración indique detalles del caso o que diga en qué condiciones o quién ejerció la violencia, únicamente la declaración de que existió violencia sexual, y tampoco se puede exigir la intervención judicial, ya sea por medio de la denuncia, exigir algún tipo de prueba de la violación o una autorización para la realización de la práctica. Todo ello son intervenciones ilegales y están prohibidas por la norma y su decreto reglamentario. Algunas consideraciones específicas en relación a las gestantes menores de edad para tener en cuenta. Bueno, antes de los 13 años de edad siempre se considera que hay violencia sexual, por lo tanto se puede interrumpir el embarazo en cualquier edad gestacional. Y hay algunas consideraciones que las normas requieren en estos casos para la protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Por un lado, la realización de la comunicación de la situación del embarazo y de la violencia sexual, si existiere, a los organismos de protección de niñez de cada jurisdicción. Ello para que tomen
conocimiento del caso y puedan adoptar las medidas de abrigo y protección necesarias para evitar que estas personas sigan atravesando estas situaciones de violencia, ¿no? Pero es muy importante tomar en consideración que esta comunicación debe realizarse en cumplimiento de los principios de atención de niñas y adolescentes. Entonces, se debe respetar su autonomía progresiva, su derecho a participar significativamente en todo el proceso de atención y en todas las decisiones, a ser escuchadas y a que se respete su interés superior. Por ello, debe preceder siempre a la comunicación un acuerdo sobre la estrategia de abordaje con la niña o adolescente, también un análisis de riesgo, en especial si convive con el agresor, para definir cuál es la intervención, cuándo y cómo se debe hacer para garantizar mejor sus derechos y cuáles son las medidas inmediatas y las medidas necesarias de protección que deben llevarse adelante. Por otro lado, también se debe abordar en esta estrategia de atención la denuncia penal. A partir de 2017, todos los delitos contra la integridad sexual de personas menores de 18 años son de instancia pública. Por lo tanto, también se debe considerar la denuncia penal, respetando siempre que el derecho al acceso a la justicia y a la reparación de los daños es principalmente de las víctimas, ¿no? De las niñas y adolescentes que atraviesan esta violencia. Por lo tanto, la denuncia realizada de acuerdo con la voluntad de las niñas y adolescentes es la mejor forma de garantizar que el proceso sea efectivamente reparador. En toda intervención se debe garantizar entonces el interés superior, la participación significativa, el derecho a ser escuchados. Por otro lado, la causal salud rápidamente debe entenderse como en los mismos términos en que se venía trabajando en todo el ordenamiento jurídico nacional y también como lo habían venido trabajando los equipos de atención previo a la ley 27.006 días, ¿no? De acuerdo entonces a todo el marco normativo, tenemos que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de afecciones. Por lo tanto, la causal salud incluye las tres dimensiones, estas tres dimensiones que están estrechamente vinculadas y que normalmente no se afectan de manera independiente, son interdependientes. Por lo tanto, cualquiera de las tres dimensiones o las tres dimensiones se afectarán en embarazos no intencionales, en embarazos en donde la persona gestante decide interrumpir y por lo tanto podrán acceder a la práctica. Allí es importante recordar que se requiere solamente la presencia de un riesgo de afectación en cualquiera de estas dimensiones y no su ocurrencia efectiva. En relación con las niñas y adolescentes, también es muy importante tener en cuenta que el embarazo, sobre todo en niñas y adolescentes en general, pero sobre todo en las menores de 15 años, genera un riesgo aumentado para su salud y su vida. Existe por lo menos 4 veces más riesgo de morir en el parto que las adolescentes de mayor edad y que las mujeres adultas. Y también hay más riesgos biomédicos relacionados con el embarazo. Tienen peores resultados maternos y neonatales. Por lo tanto, todas las niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, ya sea por IVE o por ILE. Y también es muy importante recordar que estos embarazos y estas interrupciones deben ser abordadas de forma integral. Ello implica dar respuesta no solamente a la solicitud de la práctica, sino también a las situaciones que llevaron a que estos embarazos no intencionales ocurrieran. Puede ser violencia, falta de información, acceso inadecuado a servicios de salud, patrones sociales, culturales adversos, entre otras situaciones que generan estas situaciones. Por otro lado, es muy importante hablar sobre una de las prácticas, uno de los derechos que ha sido reconocido y que ha sido el pilar del cambio de paradigma en la atención médica en general, ¿no? El consentimiento informado. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía de los pacientes, de los usuarios de los servicios, como la piedra angular de la atención de la salud. Ya no es la orden médica o el consejo técnico de profesionales de la salud lo único que puede determinar un curso de atención, sino también y de manera determinante la voluntad de quien va a recibir ese tratamiento.
En el caso de la interrupción del embarazo, de la interrupción voluntaria y de la interrupción legal, por supuesto que la autonomía reproductiva de cada una de las personas gestantes que solicita la práctica es la piedra angular de la atención. Y en este caso, entonces, lo que nos dice la norma es que nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. Y aquí la norma está pensando en dos grupos específicos de protección especial: niñas y adolescentes y las personas con discapacidad, ¿no? Aquí lo que nos dice la norma es este proceso de consentimiento informado que debe ser dinámico, que recorre toda la atención, que implica la entrega de información, respetando el principio de transparencia activa, el espacio para que se puedan manifestar las dudas, las consultas, para que pueda haber una toma informada realmente de una decisión, sin presiones, conociendo todas las alternativas y los riesgos, resulta en el consentimiento verdaderamente informado. Y la norma establece que ese consentimiento informado debe ser expresado por escrito. Ustedes saben que la regla general en materia de salud es que el consentimiento es verbal. El profesional de la salud, en el marco de la atención, nos va preguntando, ¿no? ¿Puedo tocar de esta manera? ¿Puedo usar mi estetoscopio para revisar la respiración? Y ese consentimiento es suficiente. Sin embargo, hay algunas prácticas que requieren un consentimiento por escrito. De acuerdo a las disposiciones legales del artículo 7 de la ley 27.610, la interrupción del embarazo es una de esas prácticas. Sin embargo, el decreto reglamentario y la resolución 65 nos han aclarado que el consentimiento puede ser expresado también en otros formatos cuando esto se requiera, o en otros idiomas cuando sean de preferencia de la persona que requiere la práctica. Como les decía, dos grupos especiales de atención que quisiera pasar muy rápido también: las niñas y adolescentes. La ley 27.610 sigue las reglas de la capacidad jurídica para consentir prácticas sobre el propio cuerpo que están establecidos en el artículo 26, en la resolución 65, todo ello a la luz de la ley de protección de niñeces y adolescencias 26.061. ¿No? Entonces lo que nos dice es, a partir de los 16 años las personas se consideran adultas, pueden consentir autónomamente, no requieren en ningún caso asistencia. Las personas entre los 13 y los 16 años, es decir, las adolescentes, quienes son consideradas adolescentes para tomar decisiones sobre su cuerpo, pueden consentir prácticas que no pongan en riesgo grave su vida o su salud. Para las prácticas que sí lo hagan, requieren asistencia de personas que ejerzan roles formales o informales de cuidado. Y acá se entiende la composición amplia del concepto de responsabilidades de cuidado que traen ya los instrumentos de derechos humanos y de protección de infancias y adolescencias, ¿no? Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es que la interrupción del embarazo en general es una práctica de bajo riesgo, no implica peligro para la vida o la salud de la gestante. Puede haber situaciones específicas de un caso concreto que así lo determinen, entonces allí se requerirá asistencia, pero en general a partir de los 13 años se podrá consentir la interrupción. Antes de los 13 años de edad, las personas van a requerir asistencia de quienes ejerzan estos roles de cuidado. Pero la asistencia, si volvemos a la lámina anterior, implica que no van a ser sustituidas en la decisión. La asistencia es un rol de acompañamiento en la toma de decisiones. Por lo tanto, las personas que asisten deben asegurar que la persona, que la niñe, entiende la información que le ha sido entregada en formatos y en lenguaje accesible, que tiene todos los elementos necesarios para tomar esa decisión, y acompañarla a que, de acuerdo a las alternativas disponibles, decida si quiere continuar o interrumpir un embarazo y atraviese la atención de cualquiera de las alternativas elegidas. En relación con las personas con discapacidad, la norma trae una distinción muy importante. Distingue entre las personas con discapacidad y aquellas que tienen una restricción de la capacidad para decidir sobre la interrupción del embarazo. No cualquier restricción de la capacidad, sino la que restringe específicamente la capacidad para decidir sobre la IVE o la ILE. Y así entonces nos dice, las personas que tienen una discapacidad podrán elegir libremente si necesitan, si quieren un sistema de apoyo que las acompañe a atravesar el proceso de interrupción del embarazo o de toma de decisiones, y podrán requerir los ajustes razonables que necesiten para atravesar el proceso de atención.
Las personas que tienen la capacidad restringida para decidir sobre la interrupción voluntaria o la interrupción del embarazo deberán usar el sistema de apoyo que ha sido designado por la sentencia judicial o administrativa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Todas las personas con discapacidad pueden consentir la práctica de la interrupción del embarazo. Lo que varía son las condiciones en las cuales el sistema debe acomodarse para poder garantizar que esa toma de decisiones sea realmente autónoma y que puedan atravesar el proceso de la mejor manera posible. Reconocen todo los parámetros de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y establece la obligación de ajustarse a estas condiciones necesarias para que puedan tomar las decisiones. También nos habla de la toma de salvaguardas necesarias para evitar que haya influencias indebidas o que el sistema de apoyos no esté cumpliendo efectivamente con su tarea. Otra de las cuestiones que nos trae la norma, y aquí ya con esto quiero ir pasando al trabajo de la dirección, tiene que ver con la objeción de conciencia. En este caso, la norma por primera vez en toda la historia argentina desarrolla una regulación específica para la objeción de conciencia, más allá de reconocer que existe como derecho, establece una regulación que permite un ejercicio adecuado de la objeción de conciencia o que debería permitirlo si se ejerce de tal y como está delimitado en la norma. Primero, reconoce que los profesionales que intervienen de manera directa en la interrupción del embarazo pueden ejercer este derecho. Y intervenir de manera directa tiene que ver entonces que se trata de las acciones que interrumpen la gestación, no de aquellas acciones relativas a la atención integral, ya sean previas, posteriores o concomitantes, como la realización de una ecografía, la toma de tensión arterial, la provisión de anestesia. Estas acciones tienden a la garantía de la atención integral de las usuarias, pero no interrumpen directamente la gestación, por lo tanto, no podrían ser objetadas. Establece la norma además un marco para el ejercicio de la objeción. Habíamos visto al principio que son la no obstaculización y la buena fe. La buena fe en relación con la interrupción del embarazo tiene que ver con la realización de acciones que tiendan a permitir que la usuaria pueda llevar adelante su decisión de interrumpir el embarazo, mientras la persona que ejerce objeción de conciencia se exime de participar, pero no interfiere con el ejercicio de la práctica. Lo mismo que el principio de no obstaculización. La buena fe, entonces, implica entregar la información actualizada, completa, clara a las gestantes, trabajar de manera honesta y solidaria con los equipos de atención, entre otras, ¿no? La norma entonces, además también de decirnos cuáles son este marco para el ejercicio de la objeción de conciencia, nos trae límites y obligaciones que tienen que cumplirse para el ejercicio de este derecho. Por un lado, nos dice que la objeción se debe mantener en todos los ámbitos profesionales. No puede ser parcial o ejercida únicamente en el ámbito público y no en el privado, como se dieron algunos casos que tomaron estado público en el pasado. La objeción de conciencia implica el deber de entregar información oportuna y adecuada a las gestantes acerca de su derecho a la interrupción del embarazo, pero también acerca de los mecanismos de garantía del acceso, como puede ser la derivación, como pueden ser las rutas de atención, o como pueden ser las características de la atención dentro de un servicio. Y también está obligado a derivar de buena fe a otro profesional que esté disponible y dispuesto a realizar la práctica de forma oportuna, ya sea en el servicio o en otro servicio. La objeción de conciencia no puede invocarse en situaciones de emergencia que requieran atención inmediata e impostergable. Siempre que el retraso de la atención genere un daño a la persona o pueda generar, estemos en peligro de que se genera un daño a la persona que solicita la práctica, se debe levantar la objeción de conciencia y realizar la intervención. Lo mismo que si no existiera un profesional disponible de forma oportuna para la realización de la práctica. Decíamos hace un momento que la objeción de conciencia únicamente aplica para la intervención directa en una interrupción del embarazo. Por lo tanto, la norma explicita que la atención posaborto nunca puede ser objetada, porque esto tiene que ver con la garantía de la atención integral, salvar a las mujeres, a las personas gestantes, garantizar
el restablecimiento de sus derechos, el derecho a la salud y a la vida, pero no la interrupción del embarazo porque esta ya ocurrió. La objeción de conciencia debe manifestarse de manera explícita y con anticipación y solo puede ser invocada respecto a la práctica concreta. Nunca puede causar daño a otras personas. La objeción de conciencia en la norma, los artículos 10 y 11 de la ley 27610, reconocen el derecho individual a la objeción de conciencia. No existe una objeción de conciencia institucional. Lo que existe es la excepción para los efectores del subsistema de salud privado de la seguridad social, cuyos profesionales de manera autónoma y libre decidan ejercer objeción de conciencia en todo su personal. Entonces pueden prever mecanismos de derivación a otros efectores de similares características, haciéndose cargo de todos los gastos que implique esta derivación para que las pacientes puedan recibir la atención de forma oportuna. Esto no es así en el sistema de salud pública, en donde todos los efectores deben contar de forma permanente con profesionales que garanticen la práctica. Allí no existe la posibilidad de derivación por razón de objeción de conciencia. Puede haber derivaciones, por ejemplo, por razón de la complejidad de la práctica. Si estamos en una salita de salud y se trata de una interrupción compleja, podrá derivarse a un segundo nivel de atención, pero no por razón de objeción de conciencia. Quisiera pasar rápidamente, quiero dejar el espacio para que podamos conversar acerca de las responsabilidades. La ley también establece claras responsabilidades del gobierno nacional como autoridad de aplicación de la ley, también responsabilidades de los efectores, de los sistemas de salud, de los efectores y también responsabilidades individuales de profesionales de salud o funcionarios que interfieran en la práctica de una interrupción del embarazo. Establece incluso responsabilidades penales, como el artículo 85 bis, que habla de la responsabilidad de quien dilatara injustificadamente, obstaculizara o negare la intervención. Esta ley también se relaciona con la ley 26485 en relación con la violencia de género. Y entonces allí nos habla, por ejemplo, de la posibilidad de que estas acciones también constituyan violencia institucional, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, dependiendo el tipo de situación. Y por último, es importante recordar que la norma, que en la Argentina no existen casos de responsabilidad por el cumplimiento de la ley o la garantía del derecho a la interrupción del embarazo. Al contrario, las responsabilidades que se han encontrado tienen que ver con la negación del acceso a la interrupción del embarazo. Hasta acá entonces tenemos un panorama de la ley 27.610, de todos los avances normativos que tenemos de manera armonizada en el ordenamiento normativo. Y ahora quisiera cerrar en estos últimos 6 minutos que quedan con la descripción de las acciones que desarrollamos desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en relación con la interrupción voluntaria y la interrupción legal del embarazo. Por un lado, trabajamos en 8 ejes específicos. El primero, el que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y la construcción de consensos, y esto nos obliga a trabajar de manera articulada con los gobiernos provinciales, con algunos gobiernos municipales, y también colaborar con otros subsistemas de salud para abonar en el cumplimiento de la norma. Allí hemos tenido y tenemos reuniones periódicas con los gobiernos nacionales y también tenemos una colaboración permanente a través de las referentes de salud sexual y reproductiva provinciales con el trabajo institucional que hace cada una de las provincias de la Argentina. Allí hemos trabajado en construcción de consensos en relación a distintas cuestiones, lo que tiene que ver con consentimiento informado, con declaración jurada, por ejemplo, fueron consensos que se construyeron acerca de cómo abordar estas cuestiones, pero también consensos en relación con rutas de atención, en relación con el manejo de insumos, etc. La segunda línea de trabajo en la que estamos permanentemente fortaleciendo a todos los equipos de las distintas provincias tiene que ver con la capacitación. Allí se han realizado capacitaciones nacionales, capacitaciones masivas en relación con los aspectos legales, clínicos y de atención de la interrupción del embarazo.
incluyendo cuestiones relacionadas con aspectos específicos, ¿no? Como la consejería, por ejemplo, cómo se debe realizar una buena consejería, cuáles son los estándares legales y técnicos para su realización, sobre, por ejemplo, anticoncepción post-evento obstétrico. Esto es algo muy importante que la norma reconoce. La norma establece que el acceso a la interrupción del embarazo incluye el acceso a la información, a la consejería, la realización de la práctica de acuerdo con los estándares técnicos, los mejores estándares técnicos disponibles, y a su vez el acceso a la anticoncepción post-evento obstétrico como una forma de evitar nuevas interrupciones del embarazo, y también para garantizar la libertad reproductiva, por supuesto, en primer lugar, de todas las personas con capacidad de gestar. Las capacitaciones también responden a solicitudes específicas de los equipos, entonces se hacen capacitaciones generales para todo el país, pero específicas también dependiendo de los requerimientos puntuales de cada equipo. Por otro lado, se hace un análisis, compra y distribución de insumos para la salud reproductiva. Esto tiene que ver con insumos para la interrupción del embarazo, pero también para la anticoncepción y para el abordaje de todas las prestaciones de salud reproductiva a cargo de la dirección. El análisis del uso y de la compra está a cargo de un grupo específico, un grupo técnico específico dentro de la dirección, que hace un seguimiento de la distribución y el uso de los insumos para garantizar compras adecuadas y reposición de las prácticas y la provisión permanente. Otra de las líneas de atención tiene que ver con la incorporación de las prestaciones IBE-ILE al programa SUMAR. Entonces allí hay todo un trabajo de análisis y de gestión relacionado con el programa SUMAR para garantizar que estas prestaciones puedan ser abordadas y cubiertas de esta forma. Tenemos una quinta línea de trabajo que hemos denominado de rectoría, a partir de la cual surge, por ejemplo, los documentos que les voy a mostrar en un momento, y tiene que ver con la elaboración de estándares de calidad de atención, de estándares clínicos y de estándares legales, y el análisis de estándares legales que puedan ser aplicables en todo el país. El rol de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación tiene por objetivo garantizar una equidad territorial en el acceso a los derechos reproductivos en todo el país. Tenemos otra línea de trabajo que es el área de monitoreo. Allí es donde estamos haciendo un seguimiento del acceso a la interrupción del embarazo y a otras prácticas de salud reproductiva, teniendo comunicación constante con los equipos y con las provincias para obtener información. A partir de allí también se está desarrollando, por ejemplo, un sistema de registro de las prácticas de interrupción del embarazo. Este es un registro confidencial interno del ministerio que va a permitir tener mejor información acerca de la interrupción del embarazo, acerca de los problemas si se llegaran a presentar en el acceso, para generar políticas públicas basadas en evidencia. Tenemos una séptima línea de trabajo que tiene que ver con las actividades relacionadas con el consejo asesor. Allí tenemos un consejo asesor amplio, integrado por distintos sectores de la sociedad civil, que acompañan el trabajo de la dirección, que proponen líneas de acción y a los cuales también se consulta para buscar y de manera mancomunada soluciones a situaciones específicas que se van presentando en la implementación de la ley. También el Consejo Asesor verifica los informes de gestión de la dirección y colabora con el análisis de la producción de datos que se realiza a partir del trabajo interno de la dirección. Y finalmente tenemos una línea de trabajo de reuniones con equipos de salud territoriales y organizaciones de la sociedad civil, que resulta muy importante en todo el trabajo de la dirección, pero especialmente en materia de IBE-ILE, el trabajo con las redes de profesionales que proveen servicios de interrupción del embarazo, con el socorrismo en las distintas provincias, con el movimiento de mujeres, con distintos grupos organizados de la sociedad civil que trabajan por los derechos reproductivos. Ha fortalecido el trabajo y nos ha ayudado a mejorar las estrategias de intervención. A partir entonces de este trabajo hemos desarrollado distintos materiales que están todos a disposición en la página web del ministerio. Tienen que ver con materiales de difusión
de información acerca del acceso a la interrupción, también materiales, notas técnicas acerca de los estándares legales y de los estándares clínicos de atención, también la intersección con atención específica, como es la ruta de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, que por supuesto implica el vínculo con la interrupción del embarazo, con el acceso a la anticoncepción, la consejería, distintas cuestiones centrales para el trabajo de la dirección. También realizamos análisis legales, como por ejemplo el reporte sobre causas judiciales contra la ley 27.610, que son las que se han presentado hasta el momento. Tenemos 36 causas judiciales a lo largo de todo el país, las cuales 22 ya han sido resueltas con rechazos in limines que fortalecen el trabajo de la dirección. También algunos documentos específicos, notas técnicas sobre prácticas clínicas específicas. También tenemos análisis sobre regulaciones más amplias que se vinculan con el acceso a la salud reproductiva, como puede ser el análisis de regulaciones sobre abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes. El protocolo, que es nuestra herramienta fundamental para trabajar el acceso a la interrupción del embarazo y el cumplimiento de la ley 27.610, y algunos documentos, acá solo tengo uno, pero el Plan ENIA tiene más de 12 documentos específicos acerca de casos acerca de situaciones relacionadas con el embarazo forzado, con los embarazos no intencionales en la niñez y la adolescencia. Finalmente, también trabajamos de forma muy estrecha con la línea salud sexual, a la que se puede llamar, para obtener información relacionada con la salud sexual y reproductiva en sentido amplio, pero también para reportar situaciones de problemas de acceso, situaciones en donde se requiera mayor información para poder acceder a la interrupción del embarazo y a otras prácticas de salud sexual y reproductiva en términos generales. Así que bueno, creo que este es un pantallazo general de lo que trabajamos desde la dirección, y me gustaría dejar un tiempito para poder conversar un poco más con quienes están viéndonos hoy acerca de las cuestiones específicas que les hayan generado preguntas, dudas o sobre las que quisieran profundizar. No sé, María José, si vos estás viendo el chat del YouTube, o si alguien de quienes nos está acompañando acá en esta sesión tiene alguna pregunta. Perdón, no sé si alguna de las chicas aquí en el Zoom o en el chat de YouTube tiene preguntas, pero bueno, las preguntas en el chat de YouTube están más vinculadas en el análisis provincia por provincia de lo que ha ocurrido con la implementación de la IVE, donde han tenido más dificultades. Las dificultades se plantean a nivel de los gobiernos locales o municipales, en la capacitación, en las capacitaciones a los médicos o a los profesionales de la salud, o qué ha pasado con las causas judiciales de quienes han intentado obstruir la IVE, ¿no? Son varias preguntas distintas, pero yo las acumulé en esas tres, digamos. Buenísimo. Bueno, para pensar, digamos, en el panorama nacional, a mí me gustaría empezar diciendo que hemos tenido una muy buena recepción. Tenemos equipos en todas las provincias y esto es algo realmente novedoso. Nunca es suficiente, siempre quisiéramos más, pero tenemos equipos en todas las provincias para la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos en todas las provincias, y esto muestra un compromiso de los equipos y una ampliación también de la voluntad de trabajo en relación con la garantía de derechos. Entonces, para empezar diciendo que hay que hacer un reconocimiento a los equipos que están trabajando, algunos en mejores condiciones que otras. Tenemos condiciones institucionales que todavía en algunas provincias no acompañan del todo el trabajo de los equipos, pero cada vez es más. Tenemos también
yo creo que pensar un poco en esta ley, en términos de, como yo les decía, este proceso de institucionalización que ha sido lento, pero que ha sido muy robusto también. Entonces, los equipos se han ido formando desde hace mucho más tiempo del que tenemos esta ley. Y es tal vez a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales a los que les cuesta ayornarse, digamos, a estas nuevas obligaciones, pero los equipos están trabajando muy bien, no sin decir tampoco que no existen problemas, porque no sería hacer honor a la verdad, pero la realidad es que todas las provincias cuentan hoy con equipos de atención. Después, me parece importante volver también sobre la idea de que, bueno, la Argentina quizás son muchos países en uno solo, y si uno mirara el mapa también, hay distintos digamos, las provincias son distintas en términos de su apego a las normas, del avance normativo que tienen y también de la disposición de los equipos y de la disposición social de acompañar ciertas políticas públicas. Nosotros en la dirección tuvimos un curso de formación en relación con la IBEILE, en donde se inscribieron más de 4.000, casi 5.000 profesionales de todo el país para recibir formación y para avanzar en el trabajo sobre IBEILE. Que creo que ha tenido buenos resultados, porque a partir de ahí no es que se dio la capacitación y nos desconectamos, sino que se ha seguido trabajando con los equipos en todo el país. Yo creo que las condiciones institucionales varían en distintas provincias. Nosotros tenemos, y creo que es, digamos, de público conocimiento, que hay provincias como Salta, por ejemplo, en donde hay mayor resistencia en algunos servicios a la provisión de la práctica, y también en muchos lugares la institucionalidad débil en algunos sectores de la provincia hace que sea más difícil garantizar los servicios en esas prácticas, en esos lugares, ¿no? Entonces, el norte de la Argentina en general presenta algunas dificultades, sin embargo, el avance ha sido muy importante. Después, me parece que también el acompañamiento de los equipos y la fortaleza institucional ayuda a que, digamos, tengamos mejores datos también. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las zonas sanitarias, de las regiones sanitarias de la provincia, hay garantía de acceso y hay también circuitos de atención armados que permiten un acceso razonablemente adecuado en la mayoría de los efectores. De todas maneras, tenemos la línea 0800 que recibe permanentemente solicitudes de apoyo para la atención, para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Para que se den una idea, hoy el 80% de las llamadas que recibimos en la línea 0800 tienen que ver con interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo. Allí se reportan algunos problemas en relación con el acceso, digamos, desde la falta de información de las usuarias acerca de cuál es el servicio más cercano a su domicilio para acceder a la práctica, y en eso todavía hay que trabajar, ¿no? En tener a disposición de las usuarias un mapa accesible de efectores. Entonces ahí hay varias cuestiones para pensar, ¿no? Cuál es la visibilidad y cuál es la mejor forma de dar visibilidad a los equipos para que efectivamente esta información esté disponible. Entonces, esa es como una línea de consultas que vienen al 0800, pero por otro lado también situaciones en donde el acceso o las rutas de acceso y de atención dentro de los servicios todavía no son claras tampoco. Entonces, las usuarias llegan a los servicios y a veces la atención se dilata porque no hay rutas claras dentro de los servicios para la atención. Y entonces ahí, como decíamos más temprano, si pensamos que la interrupción del embarazo es una práctica urgente, es una práctica que es altamente sensible al tiempo, estas faltas de coordinación dentro del sistema de salud y dentro de los efectores generan problemas muy serios muchas veces para las usuarias, porque no es lo mismo una semana a la otra, sobre todo cuando tenemos un sistema de plazos. Llegar a la semana 12 y tener una dilación puede implicar que la interrupción del embarazo tenga que hacerse
o después del plazo de la IVE o tenga que hacerse con otra técnica, ¿no? Hasta la semana 12 la interrupción del embarazo puede realizarse de forma ambulatoria y después de la semana 12 se realiza con internación. Entonces, ahí cambia también mucho para las usuarias la forma de acceso. Entonces, me parece que hay todavía cuestiones de coordinación. Yo diría, no quiero que parezca que no estoy respondiendo a la pregunta, pero la realidad es que todas las provincias tienen algún grado de acceso y en todas las provincias se presentan algunos grados de falta de coordinación y muchas veces, francamente, de resistencias a la interrupción del embarazo. Nosotras tenemos disponible en la página de la dirección un informe acerca de los primeros 6 meses de implementación de la ley IBEILE, que se llama Implementar IBEILE. Ustedes lo pueden buscar así en el buscador de Google y lo van a encontrar fácilmente. Y ahí pueden encontrar los datos de acceso a la interrupción del embarazo por provincia y con algunos otros cortes que les van a permitir tener una idea de cómo estamos moviéndonos. Pero el resumen sería, en todas las provincias hay algo de acceso y todavía a digamos, tenemos solo 10 meses de implementación de una ley que, si bien venía trabajándose desde hace mucho tiempo, es todavía novedosa en muchas jurisdicciones. Entonces, vamos avanzando y creo que con el trabajo que se hace con los equipos, vamos a ver una curva de aprendizaje favorable, me parece. En relación con la judicialización, como les contaba hace un momento, nosotros tenemos registrada, es posible que tengamos algún subregistro, y esto quiero aclararlo también, porque como ustedes saben, el modelo de judicialización que han utilizado, digamos, que han utilizado desde sectores contrarios al derecho a la interrupción del embarazo, se ha movido en 2 esquemas fundamentales. El primero, la disputa a los gobiernos provinciales acerca de la aplicación de la ley en la provincia, y entonces ahí el gobierno nacional no es notificado, nosotros no hacemos parte de esos litigios, entonces puede ser que existan y no tenemos registro. Si bien tenemos una comunicación constante con la sociedad civil y con los gobiernos provinciales, en donde hay una circulación de información, puede ser que no tengamos noticia de alguno de estos litigios. Y el otro modelo de litigio es un modelo de litigio contra el gobierno nacional en distintas de sus instituciones, ya sea el Ministerio de Salud de la Nación, ya sea directamente el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, en donde se disputa la constitucionalidad y convencionalidad de la ley. Entonces se pretende suspender en todo el territorio nacional la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, la justicia federal por un lado y la justicia provincial por otro. Y después se han utilizado también distintas vías procesales. Por un lado, los amparos, en donde se pretende proteger a la vida en gestación como si fuesen sujetos de protección, y entonces a partir del uso de la ley 26061 se pretende representar estos intereses, ¿no? Y por otro lado, se han intentado acciones declaratorias de declaración de inconstitucionalidad, específicamente en los distintos modelos, tanto los pretorianos como los legales, para disputar la constitucionalidad de la norma. Hasta el momento, como les decía, tenemos registro de 36 causas judiciales. De estas, 22 causas judiciales han sido rechazadas in limine. Esto quiere decir que no se ha reconocido esta legitimación de quienes pretenden deducir la inconstitucionalidad de la norma en la causa, y entonces la acción no ha prosperado. Tenemos todavía causas que están todavía, pendientes de resolución. En la mayoría de las causas se ha solicitado medidas cautelares de inaplicación de la norma, ya sea a nivel provincial o a nivel federal. Las medidas cautelares solamente en 4 casos han sido avaladas por las primeras instancias, y después las cámaras han revocado estas medidas. Entonces, al momento de hoy no tenemos ninguna medida cautelar vigente en el país. Están en este momento todas han sido rechazadas y algunas todavía están por decidirse, ¿no? Tenemos 2 casos judiciales que han sido decididos en Cámara y en los cuales se ha intentado recurso extraordinario federal para habilitar
la resolución, digamos, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, ninguno de estos casos todavía ha sido tomado por la Corte Suprema. Vamos a ver qué sucede. Uno de ellos ya fue rechazado, otro de ellos está por decidirse si la Corte va a intervenir o no. Tenemos casos que, y todavía, digamos, de estos casos, bueno, ninguno ha sido desfavorable. Yo creo que los jueces comprenden la labor que tienen, así como lo han expresado en algunas de las sentencias que han dado fin a los procesos judiciales, mostrando, por un lado, cómo no corresponde a la justicia tratar de debatir una norma que fue aprobada por el legislativo con un proceso democrático tan amplio como el que tuvo esta ley 27.610, y por otro lado, porque entienden que habilitar una instancia procesal, una vía procesal en las condiciones en las que pretenden los impugnantes sería abrir nuevas vías procesales para la determinación de la inconstitucionalidad o para la representación de intereses que son difusos y que no están entonces, digamos, estaríamos modificando con esto la naturaleza de las acciones colectivas o la naturaleza del control de constitucionalidad en el país, y esto me parece que excede incluso el tema de la interrupción del embarazo y que ya nos está hablando entonces de una puesta en disputa del modelo institucional republicano que tiene la Argentina. Pero bueno, también me parece importante el reconocimiento que hacen jueces y juezas de la amplia legitimidad democrática y de la constitucionalidad y convencionalidad de esta norma, ¿no? No te escuchamos, María José, creo que estás silenciada. No, digo que sería muy interesante, yo no sé si podemos acceder a los escritos de presentación de las demandas, de contestación de las demandas, los fallos, porque en la mayoría de los casos entiendo que son fallos de primera instancia, que no creo que estén disponibles o accesibles, o sea, nos sería de gran ayuda para ver con les alumnes, estimada Sonia, que ahora no te veo, si pudiéramos tener, por ejemplo, el escrito de presentación de alguna demanda, la contestación que ustedes presentaron y los fallos. Y sobre todo, bueno, si hay links porque están publicados los fallos de cámara o algo de estos, de este que está llegando a la Corte, sería muy bueno para que nosotros podamos trabajar con ese material en clase. Capaz que de estas 20 y pico de demandas son todas muy parecidas o repetidas, entonces no es que necesito que nos mandes las 20 y pico, pero si vos entendés que hay algunas más interesantes que otras, sería bueno poder verlo. Bueno, ahí me parece también importante como una cuestión de transparencia. El Ministerio de Salud ha optado por no pedir reserva de ninguno de los casos y solicitar el levantamiento de la reserva cuando ha sido solicitado por la parte impugnante para que esté disponible y se pueda entrar desde la página del Poder Federal. Del Poder Judicial Federal, se puede ingresar a las causas y se pueden ver los movimientos y se puede consultar todo el avance de los procesos, y esto nos parece que por una cuestión de transparencia, sobre todo cuando se trata de casos de inconstitucionalidad, no hay ninguna razón para tener reserva de la información que se va compartiendo. El único caso en el que esto no es así y que es una pena porque es un caso que ha tenido, digamos, alguna trascendencia es la causa Fiore y otros en la Justicia Federal de Salta, en donde allí no nos concedieron el levantamiento de la reserva que fue solicitada, pero después están disponibles en la página web. De todas maneras, yo te puedo hacer llegar la demanda, pero se puede entrar, se puede ingresar, y esto para que sepan igual, cuáles ciudadanos. lo que te pediría es esto, si vos pudieras mandarnos demandas, contestaciones y los links o lo que fuera, si están publicados los fallos, genial, y si no, demanda, contestación y resolución judicial. Digo,
haciendo una selección de lo que te parezca emblemático y por supuesto sería fantástico. Nosotros vamos a repetir este curso de CPO en el próximo cuatrimestre en el primer cuatrimestre del 2022, entonces si salieran los fallos, si termina el juicio y ya la reserva no corre más o lo que sea, sería estupendo poder disponer de estos materiales, ¿no? Buenísimo. Por ahora también tienen el informe sobre causas judiciales que está disponible también en la página de la dirección que hicimos desde el área legal y ahí se explica bien, digamos, cuál es el estado de las causas y ahí van a poder encontrar. Si querés compartir en el chat, no sé si hay un link al área de legales o lo que sea, y si no, lo que dice Natalia Fan, por ejemplo, en el chat, es que sería bueno tener los números de expedientes para poder visualizarlos. También es otro ejercicio interesante para los estudiantes. Claro, y ahí sobre eso también tienen todos los números de expedientes y todo en el informe que sacó la campaña. No, Católicas por el Derecho a Decidir sacó un informe sobre la judicialización y ahí aparece descritos los expedientes judiciales, tienen cuadros con links también en donde van a poder acceder a las causas. ¿Y ese informe de la Católicas está online? Sí. Bueno, buenísimo. Dale, lo vamos a buscar o lo vamos a pedir. Julieta, ahora, nos quedan los últimos 8 minutos. Julieta, no sé si vos te quedaste con ganas de decir algo de tu parte y querés redondear algo, así vamos a las conclusiones finales y al cierre, ¿no? No sé si hay alguna consulta en particular, pero creo que más o menos está dicho todo lo que queríamos decir. No, la única consulta en particular que había y que después se perdió en nuestro cierre, que se la podemos hacer a ambas, es, por un lado, si hay acciones, más bien a Sonia, y ahora te digo qué cosa es para Julieta. Para Sonia, si hay acciones penales contra algún objetor de conciencia por parte del ministerio o que ustedes hayan sido citadas como tercero. Y la otra cuestión, tal vez también para Julieta o para ambas, es si hay casos judiciales en los cuales la privación de algún derecho a la educación sexual integral, a los métodos anticonceptivos, a la ILE o a la IBE, si ha sido judicialmente caracterizada como violencia de género. Bueno, primero sobre la objeción de conciencia, nosotros no tenemos registro de que haya judicialización en relación con objeción de conciencia. De vuelta, por esta diferencia, por la posibilidad de acceder a distintos fueros, es posible que existan estas causas y que nosotras no estemos notificadas y que no hayamos tenido ninguna participación. Pero por lo que sabemos también por el trabajo con los equipos, hasta el momento no ha sido un recurso, digamos, que han utilizado los sistemas de salud para lidiar con aquellos objetores que han obstaculizado, que han generado alguna interferencia. Sí tenemos, digamos, noticia de algunos expedientes administrativos que se han abierto por obstaculizaciones o por dilaciones en el acceso a las prácticas para investigar qué sucedió y para ver en el marco del sistema de salud en un proceso administrativo qué sucedió, pero no judiciales, por lo menos. Y eso más bien a nivel de provincias. Sí. ¿De qué provincias vos sabés que hay este rol activo por parte de la administración? Mira, yo te diría que en las provincias en donde sabemos que hay digamos, que se ha intentado investigar situaciones así, bueno, Salta es una de esas provincias en donde el Poder Judicial, en Chaco, tenemos noticias también, Santa Fe. Hay varias provincias que han iniciado expedientes administrativos para hacer averiguaciones acerca de situaciones relacionadas con el acceso a la interrupción del embarazo, no necesariamente con objeción de conciencia, pero sí con dilaciones y para ver, digamos, la resistencia
de profesionales de la salud, de dónde viene y cómo abordarla. Yo nada más para La linkearlo otra pregunta que había hecho de violencia, sí. Que para linkearlo con el tema que yo había dado, es que cuando hablamos de, bueno, de los argumentos a favor, dentro de los que decían los argumentos en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la principal casi era que se trataba de una cuestión de educación, que no había necesidad de llegar al aborto si había una buena educación previa, que era una cuestión de acompañar a la mujer y digamos, para desenmascarar un poco ese, porque obviamente sí puede haber cuestiones de educación, ¿no? Por eso la campaña es el primero de los lemas, ¿no? La educación sexual, para poder decidir la necesidad de la implementación real y a nivel federal de la ESI, si bien hay parte de eso cierto, de por lo cual puede llegar una mujer a estar cursando un embarazo no deseado, para desenmascarar que atrás de esos discursos de que no pedían mayor aplicación de la ESI, muchos de los grupos organizados en asociaciones de la sociedad civil que iban como expositores a decir que se trataba de una cuestión de educación, que si con educación no iba a haber embarazos no deseados, son los que después sí estaban a través de distintas medidas, sean judiciales o no, tratando de que no se aplique la ESI en los colegios. Perfecto. Sí, yo ahí creo que es una trampa, ¿sí? ¿No? Como el condicionamiento de los derechos reproductivos entre sí, ¿no? Como que todas son prácticas que son necesarias en algún momento de la vida reproductiva de las personas. La información, por supuesto, todo el tiempo, pero no condiciona ni el acceso ni la necesidad de algunos otros servicios que se dan por millones de factores. Y lo mismo también creo que es uno de los mensajes de la ley 27.610 que no encadena, pero sí relaciona el acceso a la información y la anticoncepción post-evento obstétrico con la interrupción del embarazo, pero no para hacer depender unas de las otras o para pensar que con el acceso a algunas se va a evitar el acceso a las otras, sino para pensar que entre mejor acceso a todos los servicios, las necesidades reproductivas van a estar cubiertas y entonces la autonomía reproductiva va a hacer que las personas puedan tomar mejores decisiones y más autónomas respecto a cuáles son los servicios que buscan y que requieren en cada momento. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay alguien que vuelve a preguntar cuántas causas hasta ahora de las que tiene intervención el ministerio, ¿son cuántas? Nosotros hemos tenido intervención, tenemos conocimiento de 36 causas judiciales entre la justicia provincial y federal, puede haber más, y en este momento hemos tenido intervención en 8 de esas causas nada más. Perfecto. Bueno, queridas amigas, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo y bueno, saludos a toda la gente allí en el ministerio y nuestro reconocimiento a la tarea. Y bueno, también desde la campaña por el derecho al aborto, la decisión y la voluntad de seguir acompañando, de seguir trabajando juntas y nuestro espacio en las cátedras libres de aborto, en psicología, en ciencias sociales y acá en esta humilde aporte desde la Facultad de Derecho para seguir llevando estos temas a la difusión académica, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, espero contar con ustedes en el próximo cuatrimestre. Gracias. Claro, bueno, acá sí. Ponen felicitaciones, alumnas en YouTube, alumnos y acá también las chicas que están acá. Bueno, muchas gracias y será a todos el resto hasta el miércoles que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sonia y Julieta. Gracias.